Hola, muy buenos días a todos. Gracias por... Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Me da muchísimo gusto poder saludarles. Mi nombre es René Robles, para quien no me conozca. Soy gerente de nuevos negocios para Carolina Industrial. El día de hoy estamos llevando a cabo un nuevo webinar con la participación de todos ustedes y, por supuesto, con la participación de Andrés Azcárate. Enseguida le daremos oportunidad de que se presente. En nuestro tema del día de hoy, nuevamente estaremos hablando de empaque automotriz, la gran pregunta desechable o retornable. Estaremos mostrando y resaltando cuáles son los atributos mucho más importantes para poder explotar y hacer eficiente el uso de materiales retornables flexibles justamente para los empaques automotrices. Pues bien, para esto, pues hemos invitado, como les mencionaba, a Andrés Azcárate, un reconocido experto en la industria automotriz. Y pues bueno, Andrés, por favor, te cedo micrófonos y cámara para tu presentación, por favor. Hola. ¿Y qué tal, René? Buen día a todos. Mi nombre es Andrés Azcárate. Llevo ya 8 años trabajando en la industria automotriz en diferentes proyectos para diferentes car lines, en la parte, sobre todo desarrollando la parte de logística, desde proveedores para Tier 1 hasta el empaque de Tier 1 a OEM. Entonces, pues bueno, cuento ya con experiencia de 8 años, diferentes car lines, desde para OEMs como Tesla, BMW, Mercedes, Volkswagen. Entonces, pues bueno, estoy aquí para compartirles mi experiencia, lo que sé y espero sea de ayuda y de valor agregado para todos ustedes. Esperamos que así sea, Andrés. Muchas gracias. Pues bien, entrando en materia y como les mencionaba, en esta sesión, en este webinar, descubriremos cómo la elección de diferentes factores pueden influir de manera directa para elegir adecuadamente entre un empaque desechable o un retornable. Repito, resaltaremos en gran medida los atributos de un empaque retornable flexible con la finalidad de poder hacer o poder llegar a un proyecto exitoso de empaque automotriz. Entonces hablaremos, para resumir un poco, acerca de herramientas desde softwares, criterios de producción, estrategias, evidentemente todo buscando garantizar la protección de las autopartes, entre otras cosas más, como la logística, etcétera. Entonces, para eso hemos pues desarrollado algunas preguntas que con la experiencia de Andrés estamos seguros que nos puede dar visibilidad acerca de este objetivo, de hacer proyectos exitosos para el empaque automotriz. Entonces, pues bien, Andrés, sabemos que uno de los puntos muy importantes para poder llevar a cabo estos proyectos exitosos, pues son hablar de los costos de los materiales, es decir, desde la selección de materiales. Tú en tu experiencia como usuario, ¿qué criterios puedes aprovechar y tomas en cuenta para poder especificar nuevos materiales? Pues bueno, el primer paso que se debe Creo que de estás dar en mute, Andrés. eh, ¿me escuchan? Sí, Perfecto. Pues bueno, el primer paso que un usuario debe tener es el poder especificar los materiales que necesita. Y pues bueno, esto siempre lo va a hacer desde el universo de materiales que conoce. Algo que ocurre mucho es que las personas que están a cargo de decidir muchas veces no están al tanto de los últimos materiales, las últimas tecnologías que se van. Es por eso que lo mejor es que se deben de acercar, no nada más con sus fabricantes de empaque, con sus maquiladores, sino también con sus proveedores de materias primas para poderlos conocer. Entonces, para poder conocer las tendencias, qué es lo que está ocurriendo, qué nuevos descubrimientos hay, para poder tener una propuesta técnica que tenga mayor claridad. bien, entiendo, Andrés. Por otro lado, bueno, o mejor dicho, para complementar a este tema, evidentemente sabemos que
en la actualidad hay diferentes necesidades para la protección de autopartes, necesidades de crear y desarrollar nuevos materiales con especificaciones muy puntuales y pues bueno, para Perdón, René, te dejé de escuchar. discúlpenme todos, por favor. Sí, hablando de la selección de materiales, nos estabas platicando que es importante no solo con sus proveedores de empaque, sino también proveedores de materias primas estar al tanto de los nuevos desarrollos y necesidades actuales de la industria, ¿correcto? Correcto, así es. Bien, y eso me lleva a la siguiente pregunta, que es la optimización del uso de los materiales. Justamente, cómo poder aprovechar y o evitar desperdicios de materiales. ¿Con quién podríamos alinear o en tu experiencia, con quién alineas esta parte para evitar desperdicio de materiales? ¿Con los fabricantes de la materia prima, con tus desarrolladores o proveedores de empaque? ¿Cuáles serían los estándares y requerimientos para ti como usuario? Pues bueno, un estándar al final del día todo es negocio para todos, ¿no? Maquiladores, usuarios y fabricantes de materias primas. Entonces, el poder evaluar correctamente cuando se llega a la vida útil de un proyecto de Cardline, que son aproximadamente de 4 a 6 años, 7 años en algunos casos, es evaluar si esa flota pues, puede ser reutilizada para poder mantener una economía circular, hasta qué nivel, los mismos textiles si pueden ser reciclados o quizás incluso reciclados para darles una segunda vida útil, quizás sí con un nivel inferior de calidad, de protección, se perderán algunas propiedades físicas del material, pero el poder trabajar con esta economía circular, alineando los esfuerzos desde el maquilador, fabricante y usuario final, es muy importante. Entiendo, Andrés. Bueno, y aquí evidentemente entra un punto muy que consideramos muy importante, que es cómo crear un diseño que pueda funcionar para producciones en masa. Es decir, no es lo mismo fabricar un prototipo que ya una producción en masa. ¿Qué recursos o a qué fuente de información se puede recurrir para lograr este tipo de diseños que funcionen a esa escala? Pues bueno, la parte para hacer una flota de empaque rentable es el volumen. Es la parte per se en sí, si vemos únicamente la fabricación del empaque como el objetivo, pero lo que es bien importante es entender la necesidad del cliente y cómo el empaque juega dentro de la cadena de suministro, ya que un empaque Ok, óptimo nos hace tener almacenes densamente poblados de piezas, transportes altamente densos para poder ir y venir de una manera eficiente, lo que significa alta densidad de empaque, baja necesidad de transportes. Entonces, también el considerar esos costos del uso que le voy a dar al empaque es bastante importante. ok, en esta cadena que mencionas, pues evidentemente es el conocimiento, como mencionabas, de los materiales, crear estas alianzas con tus proveedores de empaque, proveedores de materias primas, validar desempeños y pues bueno, todo esto gira alrededor de una propuesta técnica eficiente que al final como usuarios sabemos que es lo que se necesita. Es Muy bien, correcto. Andrés. Y ahí Ok, para complementar un poco, en esta propuesta técnica incluso se deben de conocer no nada más los materiales, sino también los procesos de manufactura que deben de ser utilizados. Tornos, tratamientos térmicos, confecciones, cortes, ensambles, soldadura. Capacitarse también en las técnicas de manufactura para poder encontrar los socios clave es una actividad que se tiene que trabajar desde la parte técnica junto con la comercial para poder sí. obtener una fabricación de acuerdo a la necesidad. Entonces, también es importante capacitarse en las técnicas de manufactura. Entendido. Y bueno, también sabemos que para ello debe existir pues una estrecha relación entre tus proveedores y tú como usuario.
haciendo uso de los recursos de ingeniería, de diseño, etcétera, tomando en cuenta que también existen amenazas para pues, lograr este objetivo de un buen lenguaje y crear diseños adecuados. Tú, en tu perspectiva, en tu experiencia, ¿con qué tipo de amenazas te has encontrado y cómo las has resuelto, Andrés? Platícanos un poco. Pues bueno, las amenazas que van en contra de la estandarización, pues es per se, la necesidad de cambios que existen en sí en la industria automotriz. Hay muchos cambios, niveles de revisión, cambios de geometrías, cambios de modelos. Al final del día, la OEM lo requiere porque está escuchando a su mercado, quien está dispuesto a pagar por ello. La competencia también se vuelve en qué tan flexible se vuelve el tier o el proveedor en poder reaccionar a estos cambios de una manera eficiente para poder evaluar el costo-beneficio. Y es ahí en esos pequeños gaps en donde la rentabilidad de un negocio o de una cadena de valor aporta mucho. Entonces, una de las amenazas más grandes que hay es la falta de flexibilidad a esos cambios y entender que tener empaques dinámicos eh, es algo de valor agregado también. Ok, Andrés. Adicionalmente, sabemos que con los usuarios no siempre, o mejor dicho, en la actualidad ya hay mucho talento joven recién egresado que no necesariamente tiene la experiencia en un desarrollo de empaque automotriz, sino tal vez en un empaque embalaje. Ajá. Como yo sé que tú has tenido equipos jóvenes y los has desarrollado, ¿cómo transmites esa necesidad de flexibilidad, de simplicidad, pero que al mismo tiempo sea eficiente con un equipo joven, Andrés? Pues bueno, lo que es importante desde el principio a cualquier persona que se contrate es evaluarla bien. Antes de contratarlo, todo ese proceso empieza desde la selección. Ok, El evaluarlo, el entender qué es lo que lo motiva, qué es lo que le apasiona, es algo que es muy importante identificar incluso antes de contratarlo y buscar contratar perfiles que se puedan moldear. Si se contratan perfiles que no se puedan moldear, ellos van a tratar de imponer siempre, independientemente si son jóvenes o gente incluso de mucha experiencia. En lo que yo he vivido, sobre todo contratar con gente con experiencia, lo que ocurre es que tratan de enfocarse en resolver los problemas de la misma manera en que siempre lo han resuelto, sin tener la apertura a la innovación en procesos, innovación en nuevas tecnologías, en buscar hacer las cosas diferentes. Entonces, sí es una parte que hay que tomar en cuenta y explicarles, ¿no? Enamorarlos del producto y de qué rol juegan ellos en la cadena. ok. En algún momento recuerdo que tuvimos una charla en donde me hacías ver cómo la importancia de diferenciar un diseñador de proyectos y un ingeniero de empaque. ¿Cuál es esa importancia, Andrés? Me resulta muy interesante y me gustaría que lo compartieras. Pues sí, un ingeniero de empaque se enfoca en cómo el empaque es utilizado dentro de la cadena, pero el diseñador de empaque se preocupa en cómo utilizar, más bien se debe de ocupar en cómo utilizar el empaque de una manera eficiente. El ingeniero de empaque, yendo un poquito al siguiente nivel, se encarga de con qué equipos los voy a mover, qué tipo de racks Sí, los voy a guardar, las dimensiones del transporte. Mientras que el diseñador de empaque se encarga cuántas piezas puedo encajar, con qué tipo de material debo de utilizar para el donash, o si va en acero o en plástico. Esa es un poquito la diferencia. ok. ¿Y cómo es que interactúan estas dos figuras para justamente perseguir un diseño adecuado en donde incluso podamos cuidar o hablar de tamaños, pesos, características, dimensiones del empaque? Sí, es muy importante que se comuniquen. No es que tengan que trabajar por separado o sus preocupaciones tengan que estar por separado.
incluso hay perfiles que son híbridos, pero pues muchas veces ese rol o ese expertise, desde dónde viene cada uno de ellos, pues se va a enfocar a uno a otro lado. Entonces, el poder contar con alguien, con un ingeniero de proyectos, un líder del proyecto, de la cadena de suministro, el mismo gerente del departamento, es quien debe de mediar para poder encontrar la mezcla óptima de estos dos perfiles, ya sea en una persona o en un equipo de trabajo. Ok, Andrés. ¿Y en qué momento para buscar justamente la eficiencia del proyecto se involucra o se debe de involucrar tus proveedores? ¿En qué momento y en qué grado, Andrés? Pues y de la misma manera, en todo momento, desde la parte de la concepción del empaque, desde que se está esquematizando, desde que se está idealizando para poder entender las características de la pieza que se tiene que guardar. Y los maquiladores también son bien importantes para poder entender los límites de lo que se puede fabricar, de lo que no, o revisar opciones y alternativas que se puedan incluir. Ok, revisar viabilidades. Te entiendo. Ok, pues bueno, evidentemente para que exista este involucramiento también considero que se deben de tomar en cuenta de gran manera desde el lenguaje y las prácticas, es decir, que tengamos un mismo lenguaje, tus proveedores, tus diseñadores, tus ingenieros, contigo como responsable de los proyectos. ¿Es correcto, Andrés? Sí, es correcto. Existen estándares en la industria, no nada más automotriz. Bueno, en la automotriz tenemos la VDA 4900, tenemos la ISO TS 16949, tenemos también otra metodología especializada en cadena de suministro que se llama SCORE, en la cual incluso viene un paquete de logística inversa y de empaque. Entonces, cada empresa puede decidir qué metodología utilizar, cómo utilizarla, cómo la aplica, y ya será cada uno de ellos quienes decidan en qué medida la aplican. Entonces, sí existen estándares universales, pero también es muy importante entender el lenguaje de la OEM, del cliente para el que se trabaja. ¿Qué pasa si soy un proveedor joven que estoy incursionando en la industria? ¿Dónde puedo aprender estos tecnicismos, Andrés, que acabas de mencionar? Sí, pues uno de ellos es, primero, como lo mencioné al inicio, saber qué es lo que no sé. Entonces, investigar que existen estas metodologías, que existen estos estándares, después leerlos, entenderlos y contratar a un experto o alguien que ya tenga la experiencia para llevarlos a cabo. Al final del día, de lo que se trata es que esos tienen que aterrizarse a los procesos de la empresa. Ok, entiendo. Entonces, bien, hablando del cumplimiento de estas normativas, en todas y cada una de las empresas, es decir, las OEMs o los tiers, siempre hay un encargado o gestor del empaque, o si es que no lo hubiera, con quién podríamos acercarnos como un proveedor nuevo, si es que no conozco, o siempre hay alguien encargado. Pues al final del día hay dos partes siempre. Rara vez funge como una sola. Hay un experto técnico, siempre va a haber alguien que tiene la necesidad técnica y al menos en mi experiencia en todas las empresas donde he estado, hay otro especialista comercial que se encarga de revisar opciones de proveedores. Entonces, y digo, pasa mucho, lo hacen conmigo en LinkedIn, y en redes, donde me buscan con la intención de ofrecerme productos, no nada más de empaque, de muchas áreas. Creo que a todos les Sí, ha pasado. sí. Entonces, el acercarse con la gente que está involucrada tanto en la parte técnica como comercial es importante, y lo que es muy importante, ser muy claros cuando uno hace ese acercamiento, cuál es la intención, qué es lo que se busca, si se busca cooperar, si se busca presentar soluciones, y una buena estrategia de venta es clave.
entiendo. Ok. Bueno, tratando de recapitular un poquito lo que llevamos visto hasta ahora, ya vimos cuáles son las consideraciones importantes para tomar en cuenta para el inicio de los proyectos, desde un diseño flexible, eficiente. Al final del día, sabemos que el objetivo es la protección de las autopartes, la protección del producto. Entonces, también conocemos que existen en la industria diferentes tipos de materiales con diferentes tipos de precios o de performance. ¿Tú cuál consideras que sería lo más importante a considerar para la selección de estos materiales, ya sea desechables o retornables, Andrés? Siendo tal vez el retornable uno de los que más se adecuan a la actualidad, ¿no? De poder ser con la Agenda 2030, que sea amigable con el medio ambiente, etcétera. Pero, ¿cuál tú crees que sería lo más importante a considerar de un material? ¿Que sea barato, sea performance? Pues bueno, aquí siempre nos vamos a encontrar en el dilema de siempre, ¿no? Lo barato sale caro. Y este, es un poquito entender también el cómo está compuesto nuestro modelado de la pieza, ¿no? Las ventajas que te da un retornable, destapando un poco el truco, digo, para técnicos, los que son especialistas en empaque y no llegan a la evaluación financiera, es que un empaque retornable usado en una cadena de suministro eficiente se le da vueltas N cantidad de veces y requiere una inversión inicial, sí es alta, pero haces rendir esa inversión. En cambio, si se utiliza un desechable, ese desechable es como si le agregaras unos centavitos de costo a la pieza, porque a todas las piezas le tienes que poner su propia caja, ¿no? Entonces, imaginémonos que cada celda, si la utilizo alrededor de 1500 veces durante los 7 años, la misma celda, pues esa misma celda valió 1500 veces menos de lo que me costaba una caja de cartón, ¿no? Per se. Entiendo. Entonces, el entender también esa parte que el retornable, que como bien lo comentas, tiene el beneficio ecológico, ya que el cartón, aunque sea un cartón reciclado, dejan una huella de carbón un poco más alta. Entonces, sí es evaluar, pero entender qué es lo que es eficiente para la cadena de suministro. Comprendo. Y aquí, bueno, volvemos un poco al inicio de seleccionar los materiales adecuadamente de acuerdo al proyecto, a tu necesidad, a la pieza de la que estamos hablando, etcétera. Lo comprendo muy bien. Y esto va de la mano un poco con la sostenibilidad y reciclabilidad de los materiales. Hablando de esto, ¿cuáles serían las normas que tú conoces en México para poder apegarnos a estas tendencias de sostenibilidad, Andrés? Pues bueno, desafortunadamente en México, por ser una empresa socialmente responsable, son pocos los incentivos que existen. Es un poco más el valor que le da a los clientes la integración donde los clientes, las OEMs, buscan tener o contratar empresas socialmente responsables. Entonces, como beneficios inmediatos, los hay pocos, pero hay estándares. Está la ISO 14000, que es la ISO de medio ambiente, para la cual incluso ya algunas empresas OEMs, perdón, están ya buscando que sus empresas estén certificadas. Y por supuesto, esto obliga a que los proveedores, no nada más de materias primas, sino también de productos y servicios indirectos, estén certificados en esa ISO 14000, lo cual da un valor agregado. Ok. Me platicabas en una conversación también lo de la huella de carbono, que es Así un es. tema importante también. ¿Nos puedes ampliar un poquito acerca de eso? Sí, bueno, la huella de carbono es en sí toda la actividad que nosotros realizamos deja una huella de carbono. Entonces es como si nosotros estuviéramos cargando esa huella de carbono, son kilogramos de CO2 que se emiten al ambiente. Entonces, incluso uno por respirar lo hace y tenemos Sí, una huella de carbono, pero también hay actividades, hay acciones que permiten que todo eso que nosotros generamos poderlo compensar. ¿Qué actividades lo hacen? El reciclar, el reusar,
el pagarle incluso a alguien que haga actividades como sembrar árboles, que tengan actividades que reduzcan la huella de carbono. Entonces, y es lo que se conoce como bonos de carbono, que algunas empresas compran con la intención de mitigar el impacto ambiental, el que per se su actividad genera. Ok, bueno, yo creo que estamos todavía emprendiendo el camino hacia estas tecnologías y hacia esta Agenda 2030. Es Gracias, correcto. Andrés. Bien, ahora hablando específicamente de otra de las tendencias que existen en la actualidad, sabemos que ya hay muchos procesos automatizados. ¿Tú cómo idealizas la necesidad de hablar de empaque Dunage que puedan convivir con este tipo de procesos? Es decir, que tal vez ya no se utilice un contenedor, sino que el mismo Dunage sea utilizado por este proceso de automatización. No lo sé, cómo lo concibes y cómo aprender más de eso? Sí, son retos importantes y es uno de los principales retos que me he topado yo en las implementaciones logísticas, en donde para las piezas el empaque ya es prácticamente la estación de trabajo en donde un operador de producción tiene que guardar la pieza. Ya no se hace un reempaque, ya no se hace afuera de la línea, ya no se hace en ningún otro lado. En sí, en el diseño de la línea de manufactura se concibe que el empaque llega, se deja, se Sí, llena por sistema, incluso a muchos de los que están aquí en el foro seguramente les han pedido que ya sus empaques incluyan códigos de barras o que dejen espacios para tener RFIDs, porque ok, el empaque ya no vuelve a ser tocado por alguna otra mano, ya únicamente se va generando trazabilidad en los almacenes. Y ese mismo empaque llega a la estación de trabajo, sobre todo en los que tienen procesos de secuenciado. Es ese mismo sí, empaque que llega a la estación de trabajo de la OIM, en la cual aseguran vía sistema que está donde tiene que estar. ok, Entonces sí es un reto muy, muy sí. importante porque las piezas ya no son reacondicionadas en muchos de los casos. Entiendo. Volvemos a una parte angular que es el diseño, un diseño adecuado, selección de materiales adecuados que se adapten a estas eh, formas de operación, Es ¿correcto? correcto. Entonces, ok, Y entra también el perfil aquí que comentábamos hace un momento, la parte del ingeniero de empaque que también está, que aquí ya empieza a abarcar también tareas del ingeniero de manufactura, el que diseña la celda de manufactura, sí, como el ingeniero como el diseñador del empaque en sí mismo. ok, entiendo. Súper interesante. Pues bien, pues para esto del diseño que estamos hablando, evidentemente, pues tenemos que hacer uso pues de las tecnologías actuales, los programas de diseño, todo lo que está al alcance. ¿Tú qué programas recomiendas o cuáles utilizas? ¿Por qué? Algunos ejemplos, Andrés, por favor. Pues bueno, todas estas son herramientas, ¿no? Y así como las herramientas que tenemos a la mano, hay veces y digo, todo lo hemos hecho, que utilicemos un cuchillo como desarmador, puede ser que no sea la herramienta adecuada, no es para lo que está Claro. diseñado, pero puede ser que cumpla, ¿no? Con la tarea, pero a lo mejor, y es importante entenderlo, lo hará una o dos veces, pero modificaremos sus propiedades para después realizar para lo que fue diseñado, ¿no? En ese mismo sentido, pues como lo tenemos aquí, existen herramientas de inteligencia artificial que nos ayudan no en sí tanto a optimizar diseños, sino a identificar factores que nos están afectando. Y en inteligencia artificial yo le veo más una aplicación sobre todo a los retornables, el poder tener una trazabilidad, el poder saber en dónde están, poder predecir si me van a faltar, si no voy a necesitar tener que utilizar el alterno. En la parte de realidad virtual, ahí sí hay una visualización 3D. Me ha tocado ver softwares en los que uno puede hacer zoom a ver casi 100 a 1, 200 a 1 Ok. el empaque, en dónde está rozando la pieza, qué parte de la pieza se va a desgastar, para poder simular un empaque hasta ese nivel de detalle.
Bien. Tenemos también realidad aumentada, donde nos situamos con una persona y podemos simular que estamos cargando o descargando un empaque, qué tanto nos tenemos que agachar siendo nosotros parte de. Y también tenemos la parte de blockchain, lo cual nos permite, de igual manera, un poco como lo mencioné con inteligencia artificial, poder tener la trazabilidad y la autenticidad de que estamos utilizando los empaques que tienen que ser en la cadena que tiene que ser para el cliente que debe de ser, incluso en los almacenes, en los manejos de vacíos para evitar flujos cruzados, para aquellos que operan con 3PLs, que no los confundan con algún otro Tier 1 el empaque que les corresponde. Entonces, existen diferentes softwares. Me gusta en peculiar un análisis que hace SolidWorks, que es el elemento finito. Por ahí vimos muchas fotografías de racks de acero. Sí, Los racks sí, de acero estivables sustituyen completamente a los racks modulares que se tienen que comprar en almacenes, que son de una inversión de esos racks puede sustituir completamente 3 o 4 flotas ok, de empaque, porque todo quedaría a piso. Con un diseño correcto se pueden estivar sin sobrepasar obviamente los 6 metros, se pueden estivar la misma cantidad que uno a 6, 7, 8 niveles incluso, dependiendo de la altura. ok, Andrés. Ahorita mencionaste el concepto 3PLs. ¿Podrías profundizar un poco qué es 3PLs, por favor? El 3PL es dentro de la operación logística cuando se contrata a un tercero que se encarga de almacenar y hasta cierto punto ayudarnos a gestionar lo que tienen almacenado. Se les piden también tengan sistemas como WMS para mantener el control de inventarios y son los que a través de ellos hacemos entregas a OEMs. O incluso en algunos casos, algunos otros se especializan en también hacer el secuenciado. Ok. ¿Dónde me voy a regresar a la pregunta que te hice hace rato, ¿en dónde podemos documentarnos y aprender de esta literatura, Andrés? Pues la industria logística en sí, pues no he encontrado yo más que de la experiencia donde Ok, aprenderlo, no he encontrado yo un libro, pero también existen las maestrías, existen los cursos de logística. Y pues bueno, al final del día es entender la parte bonita de la logística es que es lógica. Entonces, si tú identificas una actividad que te cuesta trabajo, seguramente habrá alguien allá afuera que esté sí, dispuesto a hacerla si tú le pagas. ok, ok. Bien. Tengo ahora una pregunta importante para ti. Después de todas estas consideraciones que acabamos de ver, que estamos haciendo recomendaciones, desde tu postura, ¿qué tomas en cuenta o qué es importante destacar para un proveedor para que pueda ser elegido o descartado de algún proyecto, Andrés? Es decir, ¿qué necesitas que un proveedor te ofrezca para decir voy o no voy? Pues lo que yo busco es que entienda mi necesidad, que tenga una genuina preocupación por entender mi problema. No que venga a ofrecerme situaciones o soluciones más bien para las cuales no estoy yo solicitando que me dé alguna propuesta, ¿no? Yo busco, tengo un problema específico para el cual yo redacté un manual de instrucciones de necesidades a resolver. Lo que yo buscaría es que genuinamente se preocupe por resolverme esos problemas. Ok, bien. Hablando específicamente de los materiales o de los problemas que mencionas, sabemos que hoy por hoy la industria necesita pues, materiales que sean pues sostenibles, inteligentes, que ofrezcan alta protección, que existan diseños adecuados como lo mencionamos en un principio o como hemos estado mencionando, materiales que tengan la capacidad de poder ser grabados con un RFID, como mencionabas, para esta trazabilidad. Entonces, pues bien,
sí existen materiales en la industria que ofrecen este tipo de adecuaciones, o mejor dicho, featurings, para poder lograr todo esto. Entonces, pues definitivamente coincidimos contigo en que la industria va avanzando, tenemos que hacer diseños adecuados, tenemos que estar aprendiendo y tenemos que tener una estrecha comunicación con ustedes como usuarios. Eso es muy importante. ¿Cuál sería tu recomendación final de esta sesión, Andrés, para nuestros asistentes? Tenemos pues usuarios, tenemos también proveedores de empaque que están interesados en saber cuál podría ser una recomendación, Andrés, de tu parte, o una de las recomendaciones. Pues bueno, para los usuarios es acérquense con los proveedores, cultívense de las nuevas tendencias que hay en el mercado, acérquense con los proveedores de sus proveedores para entender nuevos materiales. Aquí está Carolina Performance dispuesto a mostrarles qué es lo nuevo que está surgiendo. Acérquense también con sus maquiladores para entender procesos de manufactura. Para los proveedores de manufactura es de preparen la información para poder vender sus procesos. Es el valor agregado que ustedes dan como proveedor de manufactura, de confección, de corte, de ensambles. Muéstrenlos, llévenlos a cabo, hagan visitas para el equipo, para los equipos que les van a comprar. Entonces, y para las OEMs también es acérquense con los expertos de sus tiers que son expertos en sus piezas para poder entender la problemática, para poder diseñar dentro de sus procesos celdas de manufactura adecuadas y eficientes. En la cadena de suministro hay una oportunidad enorme, enorme de agregar valor a través del diseño Justo. del empaque. Ok, Andrés. Pues bien, resumiendo, entonces podemos observar que todo parte desde un diseño, un entendimiento de necesidades, un lenguaje adecuado para comprender los proyectos, y hemos resaltado el por qué las características de los empaques retornables flexibles pueden resultar en gran medida mucho mejores para las tendencias actuales, lo que estamos haciendo, lo que se viene, y pues bien, seguir desarrollando y proponiendo, como bien dices, proyectos de valor. Entonces, ese es el punto al cual queríamos llegar con esta conversación. Y pues bien, ahora quisiera yo dar, si no tienes más que agregar, Andrés, quisiera que pasáramos a una sesión de preguntas y respuestas. Está abierto nuestra comunicación para que quien guste, por favor, lanzarle alguna pregunta a Andrés. Adelante, por favor. Ok, a ver, tenemos aquí un asistente anónimo, dice, aparte del Dunash, ustedes fabrican los mecanismos metálicos. Creo que eso va dirigido un poco a Carolina. Pero ahí también yo puedo contestar desde mi Por experiencia, favor, René. por favor, Andrés. Sí, digo, y como viene la recomendación a la persona que hace la pregunta es acérquense con los fabricantes, los componentes mecánicos, ellos tienen opciones, ellos saben cuáles son las alternativas que hay, si lo que quieren son pistones neumáticos o hidráulicos, depende o bisagras, rodamientos, etcétera, serán ellos quienes mejores opciones les puedan dar o alternativas. Ok. Jacobo Torres nos pregunta, yo estoy sustituyendo los raw packs por estructuras de foam con compuesto inerte. El cliente considera que es mucho el desperdicio con los raw packs plásticos. ¿Qué sugerencia le podríamos dar? Yo supongo que está pidiendo una sugerencia. Sí, pues bueno, ahí nuevamente es la perspectiva del cliente, el ponerle un business case robusto donde se tenga el costo del roll pack. El roll pack tiene una vida útil muy, muy alta, donde no pierde propiedades. Los puedes son estivables, son colapsables. Entonces, seguramente habrá cadenas de suministro en las que esas propiedades que no le va a permitir el componente, el otro componente, porque no creo que sea colapsable, digo, estoy asumiendo.
no creo que sea colapsable, entonces no le va a dar la ventaja de obtener un mejor ratio incluso de almacenamiento de vacíos y gestión de vacíos. Entonces, yo creo que ahí lo que vale la pena es hacer un buen análisis de los beneficios y costos de cada solución. Entendido. Esperamos que haya quedado resuelta la pregunta. Eduardo Arias nos dice, en otro webinar se comentó respecto a la trazabilidad. Aquí también hablamos un poco de ello. ¿Hay alguna empresa tecnológica que nos recomiendes para desarrollar esta tecnología? Pues la realidad es que sí, hay varias, incluso ya los proveedores de códigos de barras como Zebra están ahí afuera ofreciendo soluciones integradas, hardwares y tecnologías que puedan permitir esta trazabilidad. Y nuevamente existen muchas tecnologías, está el Bluetooth Low Energy, está el RFID, códigos de barras, hay muchas actividades muchas tecnologías que pueden aplicar para, para hacerlo. Todo depende de encontrar bien la necesidad. Ok, gracias Andrés. Alejandra Coronado nos pregunta, hola, ¿qué aspectos se deben de considerar para mejorar el manejo de los retornables? ¿Se deben de tener filtros de inspección en cada punto de manejo durante la logística o almacenes? El punto es si existe, si el diseño del empaque es lo suficientemente robusto por parte del diseñador de empaque y también por parte del ingeniero de empaque o de quienes cumplen de esos perfiles, el cómo debe ser manejado y después la gente que se tiene trabajando y operando con estos empaques fue capacitada con estos métodos para que no sobrepasen estos diseños, no debería de haber un problema. Yo soy, y espero no haya nadie de calidad, y si dicen que yo lo dije, lo voy a negar. Las inspecciones son un desperdicio. La calidad tiene que estar inherente en la ejecución de cada uno de los procesos. No hay que supervisar si alguien lo dañó, si alguien lo golpeó. No, todo eso es prevenible manteniendo estándares bien definidos, bien ejecutados, bien implementados, bien capacitados, bien supervisados. Ok, gracias. Gracias, Alejandra. Josué León, perdón, nos pregunta, ¿cómo puedo ser competitivo en precios o darle mejor valor agregado a mis empaques sin sacrificar calidad? Aquí está en entender la necesidad que te está buscando tu cliente. Si tu cliente llega y te dice, oye, ¿sabes qué? Aquí te traigo una pieza, dame una propuesta, pues desde ahí tú ya estás empezando a vender tu capacidad de diseño, ya estás empezando a vender todo ese valor intelectual, la propiedad intelectual del diseño del empaque. Eso es distinto a un cliente que llega y te dice, aquí están los planos, yo necesito que me fabriques esto con estas especificaciones de materiales. Entonces, hay que entender bien desde qué perspectiva, quisiera entender un poquito más desde qué perspectiva viene la pregunta, cuando quieren todo el paquete completo o cuando quieren únicamente maquila. Entonces, Ok, ¿por qué? Porque estás vendiendo muchísimo más cuando quieren el paquete completo. seguro, seguro que sí. Ok. Asistente Anónimo nos dice, como proveedor de empaque retornable, ¿cómo puedo romper las barreras y paradigmas para colocar mejores materiales en textiles y non-wovens con mis clientes? El costo y las costumbres resultan ser temas delicados dentro de una OEM o un Tier 1. Sí, es correcto. Y nuevamente, el costo se vuelve, obviamente, con volúmenes pequeños, se vuelve muy alto. El punto aquí tampoco es diseñar tener un diseño para tener flotas demasiado altas, porque eso vuelve la cadena de suministro demasiado inestable. Lo que es muy importante que se coloque es, nuevamente, viendo desde la necesidad del cliente, qué concepto están utilizando, me imagino está compitiendo contra un concepto de cartón. Entonces, el darle los beneficios y acabo de mostrar una herramienta fácil para poderlo comunicar es una ranura de un retornable
que utilizo 1400, 1500 veces en un periodo de 5 años, no es lo mismo que una ranura del cartón que utilizo una sola vez y la tengo que pagar cada vez que la necesito. Entonces, el poder plantear un caso de negocio desde esa perspectiva de costo, y si bien dices es sensible, esa es la Sí, forma son los puntos que hay que atacar. correcto. Aquí viene una pregunta interesante. Asistente Anónimo dice, ¿cuál sería la razón por la que algunos Tier 1 solicitan, voy a deletrear unas siglas, CTPAT a proveedores de empaque? Del CityPat es una certificación que normalmente se les da a los transportistas, que es para antidrogas, y antiterrorismo, sobre todo, que tienen esas prácticas. Y la Sí, realidad es por la creatividad que tienen los malos en colocar huecos y ya, ranuras en los empaques. Creo que a todos les ha tocado ver, digo, en los casos que me ha tocado ver cuando hay en estas certificaciones y la concientización de esta certificación, es que incluso en los palets de madera son huecos al centro y ahí meten sustancias dentro de las tablas de los pallets de madera. Entonces, si tú tienes clientes que te están pidiendo certificación CityPat, eso quiere decir que están dispuestos a pagar por ello. ok, interesante, bien. Pues bien, tenemos muchas más preguntas. Desafortunadamente en esta sesión el tiempo se nos ha terminado, pero trataremos de responderlas, mejor dicho, responderemos sus preguntas, bajaremos cada una de ellas para hacerles llegar una respuesta, se las haremos llegar a Andrés, por supuesto. Y pues bien, Andrés, no sé si tengas algún otro comentario o algo con lo que quieras cerrar esta sesión, por favor. Pues primero agradecerles el tiempo, a Grupo Carolina y a todos los asistentes, y pues los invito a que por favor hagan sus propuestas de qué más les gustaría platicar, qué les gustaría qué temas les gustaría que toquemos en el siguiente webinar, si es que quieren que haya algo otro. Entonces, Claro. estamos abiertos y espero verlos pronto nuevamente. Gracias, Andrés. Bueno, de mi parte, quiero agradecerles de igual manera a todos los asistentes por tomarse el tiempo y el momento para hacernos saber sus preguntas, sus inquietudes. Como menciona Andrés, estamos dispuestos a escuchar qué temas quieren que abordemos para futuros eventos de este tipo. Y pues bien, espero verlos pronto. Repito, estos eventos, pues sabemos que hay mucha más información, no podemos hacerlo todo en un solo evento, así es que estamos ansiosos de escucharlos y nuevamente muchas gracias a todos. Andrés, gracias como siempre, seguimos aprendiendo de ti, de lo que nos compartes. Al Seguimos en contrario, muchas comunicación. gracias. A ti, hasta luego a Hasta todos. luego.